Hola a todos y bienvenidos a Scrap by Pat. En el vídeo de hoy vamos a hacer algo diferente y muy especial. Bienvenidos a mi canal, yo soy Patri y en el vídeo de hoy vamos a hacer algo diferente a lo que os he enseñado hasta ahora. Y es que en este sobre tan chulo viene esta libreta, todavía más bonita, que me trajo una amiga de Japón, que ha estado allí 3 meses trabajando y que quiero dedicar a un proyecto especial, como es un art journal, que la verdad que es algo que no he hecho nunca y me apetece muchísimo probar para darle salida en parte a todos los materiales de mix media que tengo, que básicamente los utilizo para tarjetería, ya que en Project Life y proyectos de scrapbooking me apetece hacerlo todo más limpito, con troqueles, papeles y sellos, pero igual no con tantas pastas, pinturas y demás. Así que en esta libreta, que tiene estructura de zigzag y un papel bastante gordito que creo que puede resistir bastantes técnicas, mi idea es jugar y hacer lo que me apetezca y aprovechar para documentar momentos que no tengo documentados en otros formatos, como por ejemplo las 2 páginas que os voy a enseñar hoy, en las que documento la historia de esta libreta. Y no me enrollo más, os dejo con el proceso de estas páginas. Como os comentaba en la introducción, hoy vamos con un proyecto un poco diferente y es que vamos a empezar un art journal en esta libreta que me trajo una amiga de Japón. Es una libreta preciosa que viene con una funda protectora que voy a quitar para trabajar más cómoda en ella y que tiene estructura de zigzag. Como veis, la primera página está sellada con el sello del templo donde me compró la libreta. Hay que tener en cuenta que al ser japonesa se abre al revés. Se abre por lo que aquí sería la última página y hacia la izquierda. Y además me trajo esta cajita con algunos die cuts de flores y retales, trocitos de papeles con patrones así muy japoneses. Y mi idea es empezar hoy con la primera página del Art Journal utilizando todos estos elementos y esta foto del día que me regaló la libreta, que es un día que hicimos una barbacoa y que para el postre trajo un bizcocho desde Japón y una botella de sake. Lo primero que estoy haciendo es recortar un poco más la foto con la guillotina, ya que la había impreso en 3x4 pulgadas con la Canon Selfie y al ser la libreta bastante pequeña, pues me parecía que ocupaba demasiado espacio. Mi idea para este cuaderno es mezclar, es jugar con todos aquellos materiales que tengo y que no les saco mucho provecho cuando quiero hacer proyectos más limpitos, y mi idea para el cuaderno es básicamente pasármelo bien utilizando, como veis, sellos de madera, que es algo que me cuesta bastante utilizar porque no siempre quedan estampados a la perfección, pastas de texturas, pinturas, en fin, lo que me apetezca. Ya veréis que la página de hoy es bastante sencilla y que la hice en un momento, pero la idea es complicarme lo que me apetezca en cada momento. De momento simplemente he estampado este sello de madera con letras, que es de la marca Flourish Design, en el fondo para ver dónde me interesa situar la foto. Mi idea es manchar un poquito más el fondo. De hecho, me quería jugar con este crackle medium que veis que estoy mezclando con la pintura. Spoiler, no hagáis esto, ya veréis que no va a salir bien, y al final del vídeo os añadiré el cómo utilizar este tipo de medios de craquelado, ya que tras varios intentos frustrados y tras buscar mucha información en internet decidí preguntar por Instagram a ver si alguien me podía ayudar, y muchas de vosotras me escribisteis para explicarme cómo utilizar correctamente este medio craquelador. Realmente el fallo que estoy cometiendo ahora me parece muy obvio, que es, para empezar, no se mezcla el medio craquelador con la pintura, y luego al final os pondré un trocito de vídeo haciendo unas pruebas para que veáis cómo utilizarlo correctamente si tenéis este medio o alguno parecido, ya que en el bote de esta marca al menos no ponía ningún tipo de instrucciones. Me imagino que estaréis pensando que se me ha ido un poco la mano con la pintura negra, y la verdad es que viéndolo ahora me parece que sí, pero pensad que luego voy a poner la foto y voy a ir añadiendo otros elementos y que este manchurrón al final solo será un fondo, que tampoco destacará tanto. La verdad es que estos adornos japoneses que me regaló mi amiga me parecen preciosos, pero tienen colores muy muy intensos. De hecho, los que más me gustan son los rojos. Entonces lo que quería era aportarle mucho contraste con el fondo negro. Como mi intento con el medio craquelador fue más que fallido, recurrí a esta pasta de textura con efecto craquelado que tenía y que sé que funciona perfectamente, que esta es solo aplicarla y dejarla secar y ya se observa el efecto craquelado,
para añadir un poco de este efecto que se me había metido entre ceja y ceja, que quería que estas páginas tuviesen un efecto craquelado. Así que añado una capa muy fina, de hecho tan fina que el craquelado prácticamente no se aprecia, hay que fijarse muy de cerca, pero bueno, que le añade ya un poquito más de textura y un brillo que le aporta gracia a la página. Inicialmente mi idea era colocar las flores por detrás de la foto para que no destacasen tanto los colores tan fuertes, aunque finalmente como el fondo es tan negro me parece que quedan mejor por encima de la foto añadiéndole una grapa para añadirle ese toque extra de textura. Para añadirle un poco más de dimensión a la foto, un recurso que me gusta mucho utilizar es el de añadir otro papel entre la foto y el fondo. Normalmente recurro al papel cebolla, al vellum, o en este caso, como me apetece algo un poco más mix mediero, a una hoja de libro, de un libro que tengo por ahí, que cogí de una biblioteca, de los que iban a tirar, y que siempre utilizo para estas cosas, para romperlo y añadir detalles a mis proyectos. Para pegar papeles finos, como pueden ser el vellum o este papel de libro, siempre utilizo cinta de doble cara, ya que con pegamento líquido tipo nubo se me curvan las páginas y la verdad es que me parece que queda más limpio utilizando cinta de doble cara. En la página de la derecha quiero añadir un poquito de crónica, al menos para contextualizar la foto y acabar de explicar la historia de la libreta. Así que utilizo este troquel en forma de libreta rasgada y quiero añadir algunos toques con los papeles que me regaló mi amiga Irene de estilo japonés. Mi idea es troquelar algún elemento utilizando estos papeles y ya veréis que al final me decanto por un troquel de estos tipo washi tape para sujetar el trozo de libreta que contendrá la crónica. Nuevamente añado otro trozo de la hoja del libro para darle un toque más a este troquel y también para darle más continuidad a las páginas. Siempre me gusta repetir elementos entre una página y otra, ya sea de un art journal, de un álbum o incluso en el Project Life. Si os habéis fijado, a la foto le he dejado un marco tipo Polaroid, con espacio en blanco abajo para poder escribir, añadirle algún adorno o simplemente dejarlo en blanco. Pero en este caso me apetece añadir allí, con un sello fechador, la fecha del día en el que mi amiga me regaló la libreta. Añado también en la página de la derecha, la página de la crónica, alguna florecita para darle también continuidad al proyecto y para decorar, ya que la hoja me ha quedado un poco descentrada. De hecho, me sigue faltando algo más en la parte inferior de la página de la derecha, así que voy a buscar este otro sello de madera, que es muy parecido al que he utilizado, pero en lugar de en vertical, en horizontal, para añadirle también pues algo más al fondo por la parte inferior. Como quiero que quede un poquito más discreto, en lugar de utilizar la tinta negra que he utilizado antes, utilizo esta Smoky Grey, esta gris, también de Versafine. Y como veis, la estampación no me ha quedado perfecta, que este es el motivo por el cual me cuesta mucho utilizar los sellos de madera. Pero en este caso no me importa, ya que quiero que sea un proyecto imperfecto, de que salga como tenga que salir, y todo tiene arreglo. Y en este caso, para arreglarlo, recurro a otro de mis elementos favoritos, que en este caso todavía no había utilizado, que es un trocito de gasa. Como veis, siempre pego un trozo bastante grande y luego voy recortando hasta que queda como me gusta. Y para darle un poco más de sentido a este trozo de gasa, quiero añadir por encima una frase. Y como me están quedando unas páginas bastante mix medieras y rústicas, creo que esta frase de madera de Florilège es bastante adecuada, que dice momentos dulces y que le aporta un toque de textura al ser en madera precioso a las páginas. Añado un poquito de texto a la hoja troquelada y con esto ya daría por finalizada estas primeras páginas de mi art journal, en este caso con temática Japón, para documentar un poco la historia de la libreta, pero que quiero utilizar pues para documentar fotos sueltas a las que no les he dedicado ni un mini álbum ni nada en particular, con las que me apetezca pues jugar un rato. Y si os interesa saber el truco del medio craquelador, no os vayáis todavía porque ahora os voy a explicar cómo utilizarlo correctamente.
En las páginas de hoy, como habéis visto, me he limitado a simplemente mezclar este medio craquelador con pintura negra concretamente, y como habéis visto no ha funcionado. Así seguro que no hay que hacerlo. Así que me puse a investigar un poco más y estuve haciendo varias pruebas que tampoco tuvieron mucho éxito, como podéis observar. Así que al final pregunté por Instagram y me ayudasteis muchísimo, así que ahora quiero explicaros cómo hacerlo para aquellas que a lo mejor pues tampoco tengáis ni idea, como yo hasta hace unos días. El medio craquelador hay que colocarlo siempre debajo de la pintura que queremos romper. Por lo tanto, ya es normal que mezclando la pintura y el medio craquelador no funcionase. Para que funcione hay que dejar secar al aire el medio craquelador durante bastante tiempo, 1 hora lo he dejado yo, y después colocar por encima la pintura que queremos que se craquele. Además, a mí no me ha funcionado poniendo directamente el medio sobre la cartulina, que creo que los de otras marcas o igual sobre otro papel sí que funciona, pero con el papel de Mix Media de Canson, el Canson Imagine que podéis ver en pantalla, a mí así no me ha funcionado, sino que he tenido que hacer siempre un sándwich. Es decir, empezar añadiendo una primera capa de pintura o de gesso para hacer como una imprimación al papel y que no sea tan poroso, y después aplicar el medio craquelador y la pintura que queremos que se rompa. Ahora lo veréis mejor. Lo primero que hice para estas pruebas fue cortarme unas tarjetas de tamaño 3×4 por hacer las muestras en pequeñito y por si cuando quiero volver a utilizar este medio craquelador ya no me acuerdo de cómo usarlo, tener esto a mano cerca de donde tengo el material de Mix Media y apuntar pues las cosas que quiero ir probando. En primer lugar, lo que sé que me ha funcionado es aplicar una primera capa de pintura, dejar secar, añadir el medio craquelador, dejar secar al aire, importante, y añadir una segunda capa de pintura. Para empezar, como veis, voy a añadir la primera capa de pintura a todas las combinaciones que he probado. La primera de ellas aplicando una capa de pintura negra, es decir, una pintura muy oscura en el fondo. Y la segunda empezando por aplicar una capa de una pintura clarita, como es este azul cielo tan bonito. En tercer lugar, para que el fondo sea blanco, quiero probar a aplicar una primera capa de gesso, simplemente para eliminar la porosidad del papel y para que después la pintura que yo coloque por encima de la pasta craqueladora pues deje ver el fondo blanco. Además, quiero volver a probar a añadir directamente el medio craquelador sobre la cartulina, aunque ya lo había probado previamente y sé que no funciona, quiero repetirlo para confirmarlo, que se note que soy científica. Y por último quiero probar a ver qué tal funciona este medio craquelador con pinturas de otra marca. En concreto, las otras que tengo son las Chalk Paint, las pinturas de tiza de Fridita. En este caso lo hago por duplicado porque también quiero probar a ver cómo funciona secando las diferentes capas con la pistola de calor, ya que en principio sé que el medio craquelador hay que dejarlo secar al aire, pero quiero volver a probar a ver qué pasa con pistola también para que veáis el resultado. Para acelerar un poco el proceso, esta primera capa de pintura o de gesso sí que la seco con pistola de calor, ya que en este caso sé que se puede, la pintura no se quema al secarse así, con cuidado, y así una vez seca ya podemos aplicar una buena capa del medio craquelador. En principio la intensidad del craquelado creo que depende tanto de la cantidad que apliquemos del medio craquelador como de la cantidad de pintura que apliquemos en la segunda capa. Pronto lo veréis, ya que en una de las tarjetas por error aplico muchísima pintura y ya veréis que se nota muchísimo más el craquelado. En esta última tarjeta con la pintura de Fridita, que básicamente era un duplicado de la anterior, decido probar dos cosas más. Una de ellas era probar a secar con pistola de calor y la otra es un experimento adicional que creo que no va a funcionar, pero por probar, que es añadir como segunda capa tanto el medio craquelador como la pintura que queremos que se craquele. Es decir, lo que he hecho en las páginas de Art Journal de hoy, pero habiendo añadido una primera capa de pintura. Yo no sé si estaréis entendiendo algo, la verdad, pero bueno, yo he pasado un buen rato haciendo pruebas y también dejo todo esto para que veáis que a veces las cosas no salen a la primera y que hay que hacer pruebas hasta entender cómo utilizar algunos productos hasta que algo te salga, que no a todo el mundo le sale todo bien a la primera. Como veis, mientras dejo secar las tarjetas a las que he añadido la pintura, el gesso y después el medio craquelador, he secado con pistola de calor esta media tarjeta como para hacer la prueba de secar el medio craquelador con pistola de calor para hacerlo más rapidito, y ahora ya estoy añadiendo la segunda capa de pintura que también voy a secar.
para ver si es posible obtener este resultado de manera más rápida, ya que no siempre tenemos tiempo suficiente como para dejar secar el medio craquelador durante 1 hora. Y como veis, secando con pistola de calor algo hace, de hecho la pintura se rompe y mucho. Lo que pasa es que el efecto que queda de craquelado a mí no me parece tan bonito, pero bueno, si os gusta el efecto, pues también se puede hacer así, aunque creo que lo ideal es dejar secar el medio craquelador al aire, como ahora veréis. Aunque no lo parezca, ha pasado 1 hora y ahora el medio craquelador ya está totalmente seco, por lo tanto ya podemos ver que añadiéndolo junto a la pintura no funciona. En este ejemplo no se observa ninguna grieta ni ningún tipo de efecto craquelado. Y ahora ya solo queda añadir la segunda capa de pintura sobre el resto de ejemplos, aquellos donde hemos añadido una primera capa de pintura o de gesso, el medio craquelador, dejarlo secar al aire durante 1 hora aproximadamente, y ahora pues con esta segunda capa de pintura esperemos que surja la magia y que se rompa, que se craquele. Lo más importante, llegados a este punto, es que la segunda capa de pintura sea de un color distinto a la primera, que esto es algo que en las primeras pruebas que hice ni lo pensé. Hice la primera capa de color negro, medio craquelador y después más pintura negra, y claro, aunque hubiese un efecto craquelado que me imagino que tampoco era muy grande, prácticamente no se apreciaba al ser la capa de abajo también del mismo color. Así que es importante que cambiemos. De hecho, si os fijáis, en aquella donde había puesto pintura negra ahora pinto en azul, y en aquella donde había pintado en azul ahora pinto en negro. Con esta pintura azul efecto tiza de Fridita se me ha ido un poco la mano, pero ya veréis que luego el resultado queda muy chulo. Y vemos un poco esto de que contra más pintura añadamos, pues más grandes son las grietas que se forman. En el caso de la tarjeta con gesso y la tarjeta con el medio craquelador directamente sobre la cartulina, añado pintura negra para ver si así se nota más el efecto, aunque ya veréis que en este caso no tendré mucho éxito. Extiendo bien la pintura y ahora ya solo queda esperar a ver si surte efecto. Como podéis observar, he dejado el móvil en modo timelapse y podéis ir viendo cómo aparecen estas grietas y cómo aparece el efecto craquelado, sobre todo en las 2 pruebas con pintura azul por encima. Os dejo con mis conclusiones. Y es que, como podéis ver prácticamente sin acercaros las cartulinas, ya se puede apreciar dónde ha funcionado mejor el craquelado, que es en las 2 pruebas con pintura azul, con pintura clara por encima. Y es que no haya funcionado en la de la pintura negra, pero es que el efecto craquelado se observa, se aprecia bastante menos teniendo la pintura oscura sobre la clara. Así que la primera conclusión sería que siempre es mejor que la pintura que se rompa sea la clara, es decir, empezar aplicando una capa de pintura oscura por debajo, el medio craquelador, y luego una capa de una pintura más clara, de manera que las grietas que se formen dejen ver la pintura oscura del fondo. En segundo lugar, como podéis observar en este ejemplo hecho con las pinturas de Fridita, las grietas que se forman son bastante más gordas. Podríamos decir que es debido a las pinturas de Fridita, pero realmente yo creo que también es debido a que he añadido una capa de pintura bastante más gruesa. Así que se podrían seguir haciendo pruebas, pero al final, pues en función de la capa, del grosor de la capa del medio craquelador y del grosor de la capa de pintura, se formarán unas grietas u otras. Al final tampoco hace falta controlar exactamente cómo va a quedar el resultado, ¿no? Yo creo que la gracia de este tipo de técnicas también es que nunca sabes cómo va a quedar, pero para que veáis que se pueden obtener resultados muy distintos utilizando los mismos materiales. En cuanto a aplicar el medio craquelador sobre gesso y luego aplicar la pintura, yo creo que sí que funciona y que nuevamente el error está en haber utilizado la pintura negra, una pintura tan oscura, y es que las grietas que se forman pues apenas se aprecian, dejan ver un poco el color blanco pero no queda una grieta bonita. Yo creo que la clave es utilizar de fondo un color oscuro y por encima un color claro. Y lo que sí que os puedo decir que no ha funcionado es utilizar el medio craquelador directamente sobre la cartulina y luego la pintura. Esto sí que no ha funcionado y no creo que sea debido solo a haber utilizado el color negro. Y ya no me enrollo más, que me he pasado más tiempo hablando sobre el craquelado sin tener ni idea que haciendo las páginas, pero por si alguna también tiene este producto y no sabía cómo utilizarlo o se está planteando comprarse algo así, pues que sepáis cómo funciona. Espero que os haya servido, que os haya entretenido un ratito y nos vemos muy pronto. ¡Adiós!